Bienvenidos a Charlas que nos salvan, un espacio donde tres amigas compartimos experiencias reales. Porque a veces una charla puede ser justo lo que necesitas. prepárate para reír, reflexionar y sentirte como en casa. Aquí hablamos de la vida sin filtros y con mucho corazón. Esto es Charlas que nos salvan. ¡Comencemos! Antes de iniciar, aclaramos que el contenido de este podcast refleja únicamente nuestras opiniones y experiencias personales. No somos expertas y nada de lo comentado debe considerarse asesoría profesional. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados son personales e independientes a charlas que nos salvan. No todos los duelos vienen con flores, velas o permisos para llorar. Hay pérdidas que pasan en silencio y aún así duelen profundamente. Hola, ¿qué tal, querida comunidad charlante? Bienvenidos a un episodio. Bienvenidos. El episodio del día de hoy se llama Los duelos invisibles, las pérdidas que no sabemos nombrar. Y pues antes que empecemos, vamos a invitarlos a darle like a todas nuestras páginas. Ya estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube para que lo puedan escuchar, en Spotify, en TikTok, se me olvidaba TikTok. Ajá. Y suscríbanse, compartan, denles mucho likes. Sí, dame Y mucho amor. compartan también las páginas para que nos puedan seguir otras personas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este tema. Es un tema que se me hace muy interesante, se me hace muy, en lo personal, importante que todos conozcamos, porque a veces no sabemos nombrar ciertas cosas y este es uno de los temas que no sabemos nombrar. Y bueno, como introducción, los duelos no solo se viven cuando alguien muere. También se viven cuando algo importante cambia, cuando se pierde una amistad, se pierde una relación o se deja de ser quien eras antes. O sea, son microduelos que vivimos todos, yo creo, pero que pocas veces lo identificamos y sabemos que es un duelo también. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Y algunos datos de psicología nos dice que el duelo se entiende como una respuesta a cualquier pérdida significativa, no solo a la muerte de una persona. Y pues cabe mencionar que nuestro cerebro justamente no distingue si se murió alguien o si perdí una versión en mi vida o ambas. O sea, realmente eso es una pérdida, pero a nivel cerebral no lo sabemos distinguir una cosa u otra. El sentimiento Es igual. se genera de la misma manera. En esta parte pues existe un duelo no reconocido y el psicólogo Kenneth Toca acuñó el término duelo desautorizado. Y pasa cuando la sociedad no valida la pérdida, no hay permiso social para sentir dolor o la persona siente que no debería dolerle tanto. Vamos como que minimizando esos duelos. Y en realidad pues no es que estés exagerando, es que nadie te enseñó a que por ese tipo de duelos también se sufre, también se llora, también se tiene un proceso para sanar. Y el cuerpo sí registra lo que no nombras. O sea, a pesar de que no lo nombremos como duelo, pues ese sentimiento sí se queda ahí y nos cuesta trabajo transitar como que a esa etapa. Entonces, bueno, pues estudios en neurociencia muestran que las emociones no procesadas se almacenan en el cuerpo y se manifiestan como ansiedad, irritabilidad o cansancio emocional. Esto es, pues, lo que la psicología dice que son los duelos no nombrados. Que, bueno, ya de una forma más sencilla, son pérdidas que socialmente no son reconocidas, no hay ningún tipo de ritual, ningún tipo de proceso bien marcado y mucho menos acompañamiento o validación. Y a veces ni siquiera la persona identifica que estás viviendo este duelo. Y pues al final, si esta emoción te duele, al final siempre va a ser importante y es tuya, aunque nadie más lo vea. O sea, es algo que tenemos que validar nosotros mismos, primero que nadie, para que al final alguien más lo pueda validar o no, pero que tú lo puedas reconocer. ¿Y cuáles son los ejemplos de pérdidas, duelos invisibles? Puede ser la pérdida de una versión de ti. Muchas veces justamente es antes de ser mamá, antes de una crisis, antes de una relación. Los cambios en tu cuerpo o en salud, a veces llega una enfermedad y dejas de ser tú o dejas de hacer cosas que antes hacías por esta nueva condición, ¿no? Sí. Una amistad que se enfría sin un cierre. ¿Cuántas veces no han pasado de que no sé ni siquiera cuándo dejé de hablarle a esta persona y se fue enfriando hasta que llegó a su fin? Sí, eso a mí me pega mucho. Sí, y también está... Ana, ¿es verdad? Sí, así. Expectativas no cumplidas como el trabajo, la maternidad o la pareja, eso también es un duelo que a veces vivimos en silencio, porque al final pasa mucho en matrimonios
y sobre todo a las mujeres nos pasa, que vivimos el duelo antes de sí. terminar una relación. Me pasó. Lo estamos viviendo. Ajá. También otro es la vida que imaginabas contra la vida que tienes. Los cambios en tus hijos, que a mí me ha pasado últimamente mucho, cuando crecen y ya no te necesitan igual. Cuando van pasando de etapa a etapa es un duelo. O sea, es algo que te cuesta trabajo desprenderte. Las mudanzas o los cambios de etapa y las relaciones familiares que nunca fueron lo que esperabas. Eso creo que en alguna ocasión tú lo llegaste a platicar. Sí. De que a veces tienes una expectativa, pues, socialmente, ¿no? De tu mamá, de tu papá, de que tu familia debería ser de una manera y al final cuesta trabajo desprenderse de esa idea que nunca va a ser. En esta vida, exacto. ¿no? Ajá, entonces... Sí. En esta vida no. Ajá, no toca y es difícil, o sea, es muy triste aceptar que eso es justamente lo que es el duelo. Son etapas en donde es, pues, la tristeza, a lo mejor frustración, enojo, la aceptación, dejar ir, soltar esa idea de lo que no es y, pues, sanar, ¿no? Entonces, esos son los tipos de duelos. Y ahora vamos a ir a lo experiencial, justamente. Esto que hablamos de los ejemplos de duelos invisibles, ¿ustedes alguna vez han sentido algún duelo o muchos? Oye, el cambio de trabajo no lo... Sí, también. ¿Sí lo mencionaste? Sí, sí, el cambio, o sea, habla como de lo profesional, Ah, de lo que deja ser, okay. lo deja así. Y al final yo creo que sobre todo eso, o sea, dejar ir etapas, porque también en un trabajo cerrar te ciclos. marca, Sí, te marca una etapa. Sí, ¿Ustedes sí lo han sentido? Pues yo el de dejar un trabajo. Claro. Bueno, el de casarme no tanto, siento que ahí no sentí ¿No hubo tanto. duelo? Ajá, no hubo duelo. No, ni lo sentí ni nada. ¿Te gustó? O sea, sí fue algo como que te adaptaste muy rápido. Ajá, muy rápido, no me pesó tanto. De hecho, ni siquiera me llevé todas mis cosas, dejé ahí con mi mamá mucho tiempo. Sí, es que te fuiste como muy cerquita también, Ajá, ¿no? muy cerca. Yo creo que eso hizo que no fuera tan difícil. Pero el cambio de trabajo sí. Sí lo sentiste. Sí lo sentí porque duré 10 años con mi anterior sí, jefe. qué difícil. Ajá, entonces Sí. el cambio de estar como muy estable en la comodidad, en ya Tu zona de conocer a las confort. personas y el querer y el hacer el cambio por una necesidad, porque ya no, pues ya necesitaba mayor crecimiento, ahí sí me costó mucho trabajo, mucho tomar la decisión y enfrentar el cambio. Sí. Gracias a Dios a la empresa que entré es muy buena, entonces ya como que me permitió adaptarme un poco rápido, pero el antes, fue justo antes de cambiarme con donde empecé como el duelo. Sí. Sí, fíjate que, como dices tú, afortunadamente, Sí. tuviste, o sea, fue un duelo, fue un fin y un inicio bonito, ¿no? O sea, que te ayudó, que te ha gustado. Pero también, ¿qué pasaría si ese inicio dijeras, no era fue lo que súper quería? malo, ajá? Sí, Ajá, que dijiste, bueno, gracias a ¿por Dios qué me tuve cambié? suerte. Sí, Ajá. exacto. Sí, porque hay gente que se cambia y dice, no manches, arrepientes. tenía muchísimas cosas acá que no tengo acá. Que no y- tienes. Oh, Sí, yo como creo que no pega valoras. más Sí. todavía. Ajá. Sí, gracias a Dios no. O sea, sí, en el Inter he tenido muchos problemas y cosas así, pero he aprendido y creo que eso era lo que esperaba, un crecimiento personal y profesional muy grande que lo he desarrollado acá, pero sí, no sé, gracias a Dios. No sé qué hubiera pasado si hubiera tomado una mala decisión. Sí, que al Sí. final a lo mejor tú lo hiciste desde tu mejor intención, ¿no? Justo para crecer y demás, pero que el resultado no sea el que tú esperabas, creo que eso marca una diferencia muy grande en el duelo, justamente. En el duelo, sí. Ajá. Porque a lo mejor sí está esa nostalgia, ¿no? O el dar ese paso con valentía, pero ya que lo das y que no se dieron las cosas como tú esperabas, justamente yo creo que es donde se marca un gran duelo en donde dices, no inventes, Perdí. y perdí lo que Perdí tenía. más de lo que gané, sí. Ajá, estabilidad, todo esto, y pues ahora sí empieza el proceso de dejar ir todo lo Sí, que no fue. Y entonces, lo que no fue. digo, o sea, lo único que viví fue como esta incertidumbre, porque al final era lo que tenía los meses antes, esa incertidumbre, cómo voy a decir, qué voy a hacer, Sí. cómo va a reaccionar también mi jefe, cómo me va a ir y todo, pues un Sí. cambio, porque también estuve en tiempo de home office totalmente. Sí. O sea, yo no iba a la oficina y Cuando acá ya- era incorporarte. en el otro, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, cierto, ya Sí. estabas ya bien adaptada acá. Sí, entonces fueron muchos cambios que tuve que hacer en mi vida, entonces, pero ya como sufrimiento, la verdad no. Creo que no he tenido cambios que me hayan hecho sufrir tanto, así como que digas, este duelo de perder algo, no, creo que todavía no. O sea, no lo he identificado quizá. Sí, como esos Sí. de los invisibles, ajá. Ajá. Porque a lo mejor pérdidas de Sí, personas. pérdidas Sí. de personas. Sí, sí, tú. Pero sí, yo también siento que, pues, justamente como las expectativas, creo que lo que más me ha pesado, con lo de mi familia, o sea, como que sí, cuando ya la psicóloga me dijo de ya tienes que entender que no te tocó, no te va a tocar,
y ni modo, ¿no? Sí. Y tienes que salir adelante y seguir y decir, no me tocó, pero pues yo espero marcar la diferencia, ¿no? Con mi hija en este caso. Entonces, ese, y también cambiar de trabajo, también me costó cuando tuve que cambiar de trabajo, me costó tomar la decisión a pesar de que era obvio que lo tenía que salirme, Sí. como que me costó mucho trabajo, y adaptarme, no, la verdad también me fue súper bien, o sea, a lo mejor económicamente al principio no, pero ya después, me fue como espuma de champán. Me fue súper bien. Sí. La verdad es que sí, no me Brillitos. arrepiento. Sí, sí, me fue súper bien. Y yo creo que también de los invisibles, pues de las parejas también, o sea, como que sí, centrar y decir, bueno, realmente qué estoy buscando, qué quiero, y como que eso es como que esas partes de decir, lejos de buscar a alguien, qué estoy buscando que me falta a mí en otras personas, ¿no? Como que eso es como un duelo que tú tienes que vivir y decir, a ver, ¿por qué estás buscando constantemente el acompañamiento? ¿Qué te da miedo de estar sola? ¿Qué te remueve? Como que si tienes esas pláticas, sí es importante tener las pláticas como contigo mismo de decir qué me está haciendo falta y por qué lo busco en muchas cosas, en comprar ropa, en gastar, en salir de fiesta, en emborracharme. Creo que esos duelos son los que no nombras, pero que sí te hacen... Como un síntoma, ¿no? Sí, sí, como que dices, no, algo no está bien. Y pues yo creo que el que me va a hacer un parteaguas ser mamá, que todos los días me lo pienso y lo analizo y todo el mundo te dice, ya no eres la misma, ya tienes una preocupación de por vida. Para empezar, ya por más que pónganle que lo del sueño, pues sí, llega un momento en el que se estabiliza, pero la preocupación dicen que ya es innata. Ya dicen ya hasta que de verdad tiene 35 años, 36, No, toda la te vida. va a seguir doliendo. Sí, no. Sí, entonces yo creo que esa parte va a ser la que más, ya después les platicaré ya que Ya esté que aquí me mi pase. bebé, sí, pero de ahí en más, pues yo creo que, no, pues sí he tenido un montón. Todos esos. Sí, fíjate que yo me empecé a plantear este cuestionamiento hace no mucho, en una terapia. No me acuerdo de las múltiples que he ido, porque he ido a diferentes tipos de terapia, y alguien me dijo que tenía que buscar a una tanatóloga, ¿no? Y yo así de, ajá, yo, ¿por qué? O sea, Oh my God. gracias a Dios, la verdad es que no he vivido muchos duelos de que alguien fallezca, muchos no, sí he vivido duelos y son muy dolorosos, pero, ay, gracias a Dios, o sea, no han sido muchos y no han sido como que, no sé. Tan frecuentes o... Ajá. Sí, o a lo mejor de tu círculo así nuclear, Sí, ¿no? o sea, ajá, sí, creo que quienes más así fuertes fueron que Alicia, mi abuelito, y la mamá de Daniel, porque se juntaron los tres, sí, como en un año sí, casi. cierto. Pero y aparte de eso, digo, gracias a Dios y espero que falten muchísimos años más. Sí, Dios quiera. Sí, pero me dijo esa terapeuta, me dijo, es que has vivido muchos duelos, o sea, muchas pérdidas, que no, justamente, que no son pérdidas notorias. Sí, ante pérdidas la sociedad. humanas, pues. Ajá. Ejemplo, y aparte creo que todas empezaron a dar así como efecto dominó. De un tiempo para acá. ¿Cuáles fueron que mi experiencia he vivido a partir de que fui mamá, justamente? Bueno, no antes. También la idea de tener una familia como la que ves en la televisión, pues no, y también cuesta mucho trabajo soltar esa idea, pues porque es lo que socialmente es lo mejor, ¿no? Tener a tus papás juntos, vivir con tus papás, pasar etapas con tus papás, eso pues no me tocó y sí en su momento me dolió mucho, porque pues lo hubiera deseado así, ¿no? Y incluso creo que es una herida que te duele toda la vida, porque volteas atrás y dices, ¿y si hubiera sido así? A lo mejor, sí. Y demás. Después del tema de mis papás, cuando me embarazo y tengo a Emiliano, pues ustedes ya saben la historia y la han contado en otros episodios que me despidieron de mi trabajo. Las hemos evidenciado. Me despiden de mi trabajo, un trabajo que era mi carrera, entonces tuve que tomar la decisión que a lo mejor pude haber tomado otra decisión, pero en el momento fue la decisión que más me convino dejar mi carrera. Eso fue una pérdida para mí porque pues tenía una meta planteada. Ajá. Sí, por algo estudiaste eso, ¿no? Claro, y tenía una visión de mi vida totalmente distinta que no se dio. Entonces, ahí fue un dolor muy fuerte, creo que de los más fuertes de mi vida. Me costó mucho trabajo entenderlo, soltarlo, adaptarme a un trabajo que jamás imaginé estar ahí. Le he tomado ya cariño a ese trabajo, le he tomado aprecio, agradecido por él, pero eso no fue de la noche a la mañana, me costó mucho trabajo aceptarlo. Y de ahí después vinieron otros, o sea, que fue del emprendimiento que tuve. Fue otra pérdida muy fuerte económica, de
planes, de todo eso, se me vino así muchas cositas ahí en ese rubro del emprendimiento. Perdí, o sea, el aceptar que perdiste es como fuerte, ¿no? fuerte. Decir, ¿sabes qué? Perdiste esta... Y no te trazada. dejaba parar también, o sea, te costaba como soltarlo, ¿no? Claro, O sí. sea, estabas como muy... Como hilo de media de que no, si lo detengo aquí a lo mejor no se me viene todo. Entonces yo sabía que iba a venir una crisis muy fuerte para mí, económicamente, de todo. Entonces, me costaba soltarlo. Entonces también ese duelo fue muy fuerte. Ahí se vino otro duelo que fue el yo vender mi carro. Para mí fue un duelo porque Ay, o sí, sea, es cierto. algo que me costó trabajo, que cuándo voy a volver a recuperarlo, todo eso, o sea, despedirme de esa comodidad, porque también era una comodidad, fue fuerte y saber o sentir que yo perdía todo, o sea, que perdí en esa jugada, perdí muchas cosas, aceptarlo, reconocerlo, voltear a ver cuáles fueron mis muchos errores que tuve y en base a eso soltar y decir, vendrá algo mejor. Pero es muy difícil soltarlo y más, justamente está muy castigado por la sociedad el saber que ese es un duelo, ¿no? Es como de, ay, por favor, o sea, no se murió nadie, o sea, esa es como que nuestra primera reacción. Y de ahí, bueno, ya cuando yo les platico esta terapia, aparte, bueno, a veces las cosas no salen como nosotros queremos, incluso en nuestra familia, ¿no? O sea, uno dice, no, pues yo esta vez le voy a echar muchas ganas y justamente a mí me ha pasado ese pensamiento de que, bueno, no vengo de una familia así como la quería, pero la quiero así. Y a veces las cosas no salen justamente como las diseñaste, ajá. Y entonces empiezas como a decir, ¿por qué no? Entonces, ese tipo de cosas también duelen. Ahora, también en la maternidad, lo que les decía al principio, me ha costado mucho trabajo el soltar etapitas, así de que ya no es bebecito. Bueno, esa la verdad, mientras Emiliano fue bebé, para mí fue muy pesado y ya de que ya camina y que bueno, ya no lo tengo que cargar tanto, ¿no? Pero lo empecé a ver hasta hoy que tengo a Leo chiquito y vuelto a ver a Emiliano y digo, no inventes en qué momento se me fueron mis casi 10 años con él. Y ahora hay veces que quisiera regresar el tiempo y decir, a lo mejor lo puedo hacer mejor. Denme la oportunidad. Pasa mucho con mamá, estarte despidiendo de esas etapas de que hablaban chiqueado, de que te decían cosas muy inocentes, de que jugaban de cierta manera, de que ahora ya no le gustan las caricaturas de niño. O sea, toda esa parte cuesta trabajo desprenderte, pero pues son duelos que vas viviendo y sé que los voy a seguir viviendo en la maternidad, obvio. Y que toda la vida se presentan, pero es bien importante reconocer que es un duelo. Y vuelvo a esta parte de cuando me lo dijo mi terapeuta, tienes que ir con una tanatóloga para cerrar eso, porque esos son cierres al final, o sea, son Sí, pues procesos etapas, que tienes que vivir. Pero entonces el duelo, bueno, no sé cómo te lo manejó ella, pero el duelo sí es antes, o sea, lo estás viviendo antes de desprenderte de eso o solo hasta que te desprendes. El duelo es después. Después, o sea, después de que te desprendes. Entonces, lo que sucede antes es un cúmulo como esto, ¿no? De lo que dices del negocio, es una bomba de malas decisiones que a lo mejor estás tomando por no querer desprenderte de esa cosa hasta que lo haces. Sí. O hasta que lo pierdes. O sea, bueno, yo creo que depende. Por ejemplo, lo del negocio a lo mejor no era duelo antes, sino que era inseguridad o una mezcla de cosas, ¿no? Sí, o como aferrarte a lo que querías, ¿no? Sí. Como lo hacemos igual con la familia. Pero sí creo que puede también mezclarse o empezar, es lo que decimos de las mujeres, que empezamos el duelo, más no significa que ya hayas terminado el duelo. Ni que lo estés realmente viviendo. No, o sea, sí lo estás viviendo, pero justamente una tanatóloga lo que hace con el duelo es cerrarlo, porque el duelo se divide en muchas etapas. Y puede quedar ayuda abierto. a procesarlo, sí. Toda puede tu vida. quedar abierto, Como la gente que sigue con, bueno, ese Sí. ya de personas, pero hay gente que sigue sufriendo la muerte de una persona y ya han pasado 15 años. Sí, o sea, que obviamente te va a doler toda la vida, Sí. pero como dicen, el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra cosa, que te estés flagelando, ¿no? De por qué y esto y lo otro. Entonces, pasa que cuando tenemos duelos abiertos, seguimos lamentándonos y el por qué y si hubiera hecho y si esto y lo otro. Entonces, eso hace que justo no se cierre el duelo. El duelo al final no es malo. Lo que es malo es no cerrarlo, vivir en el duelo. El duelo puede empezar durante lo que está sucediendo, por ejemplo, en el matrimonio, en el emprendimiento que pongo yo de ejemplo, que empiezas a vivirlo porque sí te empiezas a dar cuenta de que esto no va bien, que hice yo, que me equivoqué. Que tienes que empezar a tomar decisiones. Ahí empiezas a vivir tu duelo, pero el duelo no termina ahí. El duelo puede continuar después de esa ruptura o decisión ya final,
puede continuar, pero puede continuar abierto por años y años. Entonces, aquí lo importante es el por qué no hablamos de estos duelos, o sea, el cuestionarnos qué es lo que ustedes creen que hace que socialmente no se hable de estos duelos, o realmente es algo que ustedes sí habían escuchado y hablado. No, yo no, o sea, no. Bueno, de repente como que sí lo dices inconscientemente o por convivir de, es que es el duelo del cambio o el duelo de esto, pero realmente que lo asimiles, no. Yo creo que por el ego, los egos que tenemos como personas, porque el hecho de decir estoy sufriendo este duelo o estoy pasando por este duelo de algo que perdí, a veces tratamos hasta de ocultar lo que realmente está pasando en nuestra vida, ¿no? Si estoy perdiendo, no sé, ejemplo, ¿no? Como lo de la venta de tu carro. Bien pudiste no haber dicho nada y nadie se da cuenta, entonces puedes tú vivir en el secreto de esos duelos que estás viviendo por no manifestar ante los demás que estás pasando por algo mal o que algo que hiciste estuvo mal. Sí. Entonces creo que es mucho el ego y que no me juzguen, o sea, evitar que los demás te juzguen o te pregunten esas preguntas incómodas y tratas de desviar la atención y hacer como que no pasa nada. Entonces dejas de vivir el duelo como tal. Justamente lo cortas, ¿no? O sea, lo cortas, o pero lo no ocultas, lo cierras. como que lo dejas como a segundo plano. Sí, yo opino igual. O sea, creo que sí es un tema más de personalidad, de que pues a quien le gusta perder, ¿no? Como dice Dani, porque sí, obviamente mostrarte vulnerable y decir, me dolió, me lastimó y pues no era lo que yo esperaba o elegí mal sí, pero totalmente siento que por eso evades porque al final nadie queremos que nos lastimen, ¿no? Como sentirnos lastimado. Creo que vulnerable. También ahorita, sí, pues que también con las redes, ¿qué muestras? ¿Qué fotos hay más con sonrisas o con lágrimas? O sea, todos muestran las mejores versiones de sí mismos. Sí, justamente, y es lo que nos dice aquí, o sea, que normalmente no hablamos de estos duelos porque no es para tanto, porque nos enseñaron a minimizar lo emocional, porque hay culpa debería estar agradecida por todo. O sea, también pasa mucho eso de que quieres quejarte de algo así de que es que me duele esto y, a ver, no se te murió nadie, o sea, da gracias a Dios porque tienes toda la vida, ¿no? Y tú así decís, qué mal que me esté sintiendo mal. O sea, hasta dices, ay, no, sí, qué mal. No debería sentirme mala persona. Sí. Exacto. Y justo también porque no sabemos ponerle el nombre de duelo a esto, o sea, no lo nombramos como tal. Y entonces es como de, pues me siento mal, o sea, nada más me siento mal, pero sabrá. Y no salgo del hoyo, ¿no? Porque creo que cuando estás ahí no sales, ¿no? Justamente, sí, o sea. Te siguen sucediendo cosas porque no cierras algo, es como dicen, ¿no? ¿Cómo vas a empezar algo si no has cerrado algo bien? Sí, si no has sanado y vas arrastrando y arrastrando, que es como lo que a mí me pasó. Algo como lo que a mí me pasó que me decía ella, es que necesitas cerrar todos esos duelos porque están abiertos. Y al final, claro, o sea, y es cómo se manifiestan irritabilidad y enojo constante, cansancio emocional, sensación de vacío, nostalgia, desmotivación y reacciones exageradas con cosas que son pequeñas. Y a veces no es que simplemente estés de mala, sino que estás en un duelo viviéndolo y no lo sabías. Y cuando se acumulan, como me pasó a mí, pues empiezas a mezclar todo este tipo de emociones, manifestaciones, porque pues no sé ni qué tengo. Simplemente me siento inconforme a lo mejor, ¿no? O sea, a mí me pasaba. O menos, o desvalorizada. Sí, a mí me pasaba mucho que me sentía como inconforme, de decir, no inventes, es que pues, o sea, todo lo que estoy haciendo no tiene sentido y cosas así. Entonces, justamente esto es trabajo interno de ir cerrando. Y bueno, obviamente ya en terapias te ayuda. La verdad es que no he ido con la tanatóloga. Es lo que te iba a preguntar. Sí, fuiste con la tanatóloga. No he ido. La verdad es que... ¿Y cómo hiciste? No, pues obviamente sí, mi primer paso y lo que sí he hecho es nombrarlo. O sea, sí entendí yo que son duelos que no he vivido bien, de la manera correcta, no los he cerrado. Y entonces, al estar más consciente de eso, sí creo que hubo un poco de avance en mí. Pero que está conciencia, o sea, estás consciente de lo que está pasando. Exacto. Ya entiendes qué es lo que está sucediendo. Exacto. O sea, entendí, porque cuando recién me dijo ella de que son duelos que no he vivido, yo decía, ¿duelos? ¿Por qué no? O sea, no es la muerte de alguien, justamente. Pero entendí el sentido de esto, de que realmente son pérdidas. He tenido muchas pérdidas y no las he sabido llevar, que en un proceso que debería de ser. Entonces, obviamente eso me hace estar como desesperada en muchos sentidos, irritable. Entonces, cuando lo empecé a nombrar y a voltear a ver, sí hubo un cambio en mí. No voy a decir que ya estoy del otro lado porque me falta trabajar mucho. Pero... Y a lo mejor ir con la tanatóloga. Ajá, si tuvieras oportunidad. Exacto. Ajá. Sí, es un plan que tengo, pero sí me ayudó mucho a voltear a ver eso y decir, es que sí es cierto, o sea, han sido pérdidas tras pérdidas tras pérdidas que digo,
pues por eso me Ocultas. siento así, Claro. ajá. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿has hecho algo? O sea, ¿Una uno, ya confesión? estás consciente, ya lo identificaste, qué es lo que nos pasa a todos, ¿no? Hasta que nos conocemos, sabemos por qué reaccionamos de tal manera, que Sí, viene de las heridas. Pero ¿qué hiciste después? como... O sea, lo aceptaste y ya con eso has Luego tendrías sentido que ir un con avance. la tanatóloga, Ajá, ¿no? o Ajá, sea, pero- obviamente me falta esa parte, pero ¿qué hago? Por ejemplo, si yo me identifico en un momento de que digo, no sé, algo que bota en mí, ¿no? Me estoy Estoy molestando, muy estoy irritable, estoy ajá. muy irritable. Obviamente no es de que luego lo digo, ay, sí son todos mis duelos, no, pero empiezo yo a hacerme mi trabajo de De conocimiento, introspección. ajá, de decir, Ajá. ¿sabes qué? A ver, Daniela, ¿por qué te sientes Ujú, así? ujú. ¿Qué es lo que te está frustrando? Muchas veces a mí el tema de la carrera me afectó por años, o sea, no es de que Sí, ni un año, claro. 2, 3, 4, no, o sea, me afectó hasta hace no mucho y he ido soltando ese sí creo que yo solita he hecho un trabajo de decir, a ver, Daniela, ¿por qué te afectó tanto? Obviamente, pues porque era algo que deseabas, pero identificarlo, nombrarlo, aceptarlo, porque también a veces nos engañamos solo de decir, ay, pues realmente ni lo quería, no, sí lo quería, o sea, yo Claro. quería Ujú, eso, ujú. hubo muchas cosas en las que me equivoqué, pude haber, cuando me corrieron por estar embarazada, pude haber hecho una demanda, Sí. pude haber hecho, no lo hice, tampoco te juzgues, ¿por qué no lo hiciste? Porque tenías mucho miedo. Claro, qué? y Porque me porque sentía sola. estabas en una situación muy Ajá, complicada. Sí, muy me vulnerable. sentía Ajá. muy vulnerable, ok, perdónate por eso. No podías, no lo pudiste hacer mejor, eso fue lo que pudiste hacer en ese momento y pasaron cosas que tenían que pasar así también, empecé a Sí. aprender ¿A que qué? hubo muchas cosas. Sí, que conectaron a donde estás A ahorita. donde estoy ahora, Sí. ajá, exacto, y tenía que ser así de alguna manera, ¿no? Entonces, como que esa parte, ese duelo, sí lo he vivido un poquito más, a lo mejor si hubiera vivido con una tanatóloga, hubiera sido más rápido, pero sin embargo, tras estos años, sí lo he sabido identificar, reconocer, perdonarme, porque eso también es parte del duelo. Y bueno, pues ustedes ya me platicaron cuáles son los duelos que han sentido, y en esta parte, no sé si ustedes identifican como lo que les estaba comentando, en qué momento dijeron como algo me está pasando con esto que no me deja estar como que tranquila y qué les ayudó a nombrarlo. O si no lo nombraron, a lo mejor. Sí, a mí me pasó lo de mi mamá, por ejemplo, cuando llegué a la cúspide de mi pirámide, que yo me veía casada, en la casa de mis sueños, que me fui a donde quise de luna de miel, o sea, como que cumplí todas mis expectativas que mis papás o yo había puesto de chiquita, me dio como una depresión, o sea, me empecé a sentir muy mal, que no sabía qué me pasaba. Entonces dije, algo no está bien y yo siempre soy más como, soy pragmática, o sea, como que yo sí necesito ayuda, o sea, entender qué está pasando, pasa? como que sola no puedo descubrirlo. Entonces retomé la terapia y fue cuando me di cuenta que salió lo de mi mamá. Entonces como que, como la película de las emociones, que guardas esa emoción, la guardas muy, muy al fondo y cuando ya tienes todo lo establecido, sale a la luz. Entonces me pasó eso y cuando sale me doy cuenta, le dije, es que no sé qué me pasa, me siento así, con todo, le describí todos los síntomas que tenía y soy muy mal agradecida, tengo todo en la vida, todo lo que algún día soñé, y me dijo, ya puedes descansar y ver, ya superas a tus papás. Entonces yo así de, ¿por qué me dice eso? Y ya empezamos a hacer, pues obviamente hace su método de la psicóloga y me di cuenta que era una emoción que tenía contenida. Entonces yo sí tengo que acercarme siempre a un experto, o sea, como que me cuesta mucho yo solita reconocer. Digo, ya después de esta última terapia y que me dio de alta mi psicóloga, sí aprendí a reconocer muchas emociones, pero sí tuve que acercarme y creo que sí es importante que los charlantes sepan que solitos luego no podemos, pues, o sea, como que sí necesitas, porque luego yo ni por aquí se me pasaba, que era ese tema que yo pensé que ya había cerrado. Sí. O sea, yo dije, no, ya está resuelto, ya me llevo súper bien con mi mamá, o sea, y toma la que salió esa emoción y fue cuando acepté que no me tocó esa mamá. Y acepté y me tocó maternarme, que es el término que le dio la psicóloga. Y curiosamente, después de como un año o dos, salí embarazada, ¿no? Ya que siento que ya no traigo ese miedo de la mamá, maternidad, ajá, de no, lo voy a hacer igual, no voy a poder ser lo que yo hubiera querido que tener a mi lado. Entonces, sí, como que identifiqué todos esos pasitos ahorita que tú lo estabas mencionando, pero no lo pude hacer sola. O sea, sí tuve que tener el acompañamiento y sí me dieron muchos síntomas de depresión. O sea, a mí sí me costaba mucho despertarme, no me daba ánimos ir a mi trabajo, me sentía muy triste, lloraba de la nada, irritable, con mi esposo me peleaba y yo decía,
¿por ¿Qué qué? pasa? O sea, si tengo todo como check, y lo que uno hace generalmente es llenarte. Yo decía, ¿ahora qué sigue? La maestría, me embarazo, pero pues no, tienes que esperarte y ver qué pasa, resolverlo y ya, vuelves a generar tus planes que te motivan. Pero eso hacemos las personas, o sea, nos llenamos de planes, pero nunca realmente nos sentamos a ver cómo ¿Qué te está sientes, pasando? qué está pasando. Ujú. Eso me pasó a mí. Sí. Sí, pues es que yo digo como que no me acuerdo mucho de un duelo así que tú digas muy, muy marcado, pero supongo que sí lo he pasado, más bien me tocaría identificarlo, igual en terapia, Ujú. porque sí llegó un momento de mi vida donde el trabajo se volvió Lo principal. la obsesión, ajá, entonces yo trabajaba y era todo, o sea, si yo no estaba trabajando me sentía como insegura, que perdí el tiempo y bla, bla. Ahorita ya no, ya lo estoy Lo estás asimilando y superando. lo estoy trabajando justo con terapia, porque tampoco sola no podía, ni siquiera lo hubiera identificado qué es lo que estaba pasando, pero, o sea, creo que no lo hemos identificado al 100% todavía, pero ya estoy como entendiendo de que es algo que me ha Es una pasado, necesidad que ajá, haces. más no es lo que tiene que ser así. Ujú, Entonces ujú. sí, llegó el momento en que yo me llenaba de trabajo y sí, y sigo, y si llegaba a la casa prefiero trabajar. Es que pasa eso, te Ajá, llenas de me planes con obsesioné. tal de cómo es el No humano, enfrentar. cómo es el Sí. humano que Ajá. evita el sentir, el Dolor. sentirte mal. Ujú. Ajá, y Sí. justo era eso es lo que me dice Sí. la Sí. terapeuta, o sea, tú evitas el sentirte mal, Sí. entonces estás llenándote de cosas para que cuando ya estés súper cansada ya tu cerebro ya no te deja pensar, tú ya estás dormido. Sí. Entonces, realmente yo creo que a lo mejor ahorita estoy en una etapa de duelo. ¿Cuál? Habrá que investigar. Pero creo No, pues que estás estoy cambiando, saliendo. ¿no? Ajá, Cambiando estoy todo. cambiando un poco O de transformación. en transformación. Sí, me falta como entender qué es y asimilarlo. A lo mejor ir con una tanatóloga también me serviría. Sí. Por lo menos ya no se duermen las fiestas. Ya no me duermo, sí. Ah, Pero, te ajá, dije. justamente tendrías que ver, porque, bueno, lo que tú cuentas, creo que ahorita estás en una etapa en donde te sientes más feliz, ¿no? Más tranquila. Más plena. Ajá, plena no creo, creo que estoy hacia allá. Ajá. Pero más tranquila, o sea, como Sí. que ya digo, si algo no funciona bien, Ni modo. ajá, no es ni modo tanto, pues, pero hice lo mejor que pude. Sí. O sea, ya no me ok. voy a desgastar y, o sea, entregar toda mi vida para después decir, y aún así no salió bien. Sí, Claro, Sí, sí, sí. claro. Ajá. Ay, Como sí. reconociendo, pues, que al final somos seres humanos, ¿no? Ajá, Exacto. sí. Entonces Nos ahorita podemos estoy como equivocar. ahí, como que creo que la mía venía de aceptación, algo Ajá. que perdí, que no he tenido la aceptación, o sea, algo que está por ahí. Entonces, al yo no sentir aceptación, ¿qué hago? Lo Hago disfrazas. todo, ajá. Lo Ujú. tapas. O hago, si, ejemplo, tú me pides, no sé, que haga una carta, la voy a hacer al 200%. ¿Por qué? Porque quiero que recibir tu aceptación. O sea, yo voy a dar, Reconocimiento. ajá, como Sí. reconocimiento mucho más. Entonces, ahorita estoy Ujú. justo en esa, trabajando en eso. Etapa. Ajá. Sí, sí, ¿y qué podemos hacer? Bueno, principalmente, como lo dice Ivette, ir con un terapeuta, con un profesional de la salud mental, pero pequeños pasos que podemos hacer internamente es Nombrarlo. nombrarlo, ajá, ponerlo en palabras, ya es sanador. Justamente lo que dices tú, a lo mejor yo no identifico ni siquiera si hay un duelo o no en mi vida, pero pues es identificarlo, nombrarlo, validar lo que sientes, lo estoy sintiendo, sí, y no pasa nada, dejarlo sentir. Hablarlo con alguien, pues que tú tengas confianza de hablar. Escribirlo, ya hemos platicado también eso de que Sí, es muy bueno claro. escribir, Ujú. hacer el journaling. Y darte permiso de sentir sin compararte con alguien más, porque al final cada quien vive su propia vida, sus propias emociones, personalidades, que también hablamos de eso. Sí. Y entender que no necesitas justificar tu dolor para que sea válido. O sea, el hecho de que dar explicaciones de me duele por esto, no, o sea, simplemente te duele y con que te duela a ti ya es válido, ya es una emoción importante como todas las que existen. Ujú. Y bueno, para cerrar este tema, dejarles esta frase que quizás hoy no resolviste todo, pero tal vez entendiste algo y eso también es avanzar. Y invitarlos también a los charlantes a preguntarse qué estoy soltando sin darme cuenta y qué parte de mí necesita ser reconocida hoy. A los charlantes y a ustedes también. Sí. Ay, qué Queden bonito. con esos Sí. cuestionamientos. Mucho aprendizaje. Sí. Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a compartir este episodio con alguien que ustedes crean que les puede ayudar y seguirnos, dar like, suscribirse y todo lo demás. Gracias. Gracias.